Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a una emisión más de Tierra Buena para el Día del Señor. Y pues hoy tenemos el gusto de estar el padre Miguel Ángel Saloma, el padre Jaime Paredes y su servidor, el diácono José Antonio Tame, que vamos a tener oportunidad de reflexionar con ustedes pues las lecturas del próximo domingo, que es domingo 21º del tiempo ordinario. Bienvenidos. Quería preguntarte, padre Jaime, ¿quisieras dar alguna introducción antes de proceder a la lectura del Santo Evangelio? Sí, me parece importante una breve introducción. Bien, Adelante. Hace 8 días estábamos en la solemnidad de la Asunción y se cortó la secuencia que llevábamos del Evangelio según San Juan, tuvimos el Evangelio según San Lucas, y sí quisiera retomar como estos detalles del Evangelio que no se escuchó, pero que sí me gustaría mencionar. Me parece muy importante. Ya se había mencionado que el capítulo 6 pues constaba de 2 discursos, el discurso sapiencial, el discurso de la sabiduría, el discurso del pan de vida, que son los primeros versículos, después de la multiplicación del 35 al 50. Ya después viene del 51 al 58 otro discurso que entra de manera tal vez fuerte en todos sus elementos y que se le puede llamar como el discurso eucarístico, sin pretender aquí decirles que hay toda una estructura de lo que es la liturgia de la Eucaristía, pero pues lo podemos encontrar, algunos autores lo han ido expresando. El discurso del pan de vida como si fuera la parte de la palabra, del anuncio de la palabra, la sección de la liturgia de la palabra. Y estos capítulos del 51 al 58 podría decirse ya la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, que curiosamente aparece allí. El Evangelio que hoy vamos a escuchar sí toma un versículo de esta sección, pero habla, pues ya lo estaremos escuchando, pero me centro en estos versículos 51 a 58, que es el discurso eucarístico, llamémoslo así, como si fueran las palabras de la institución, pero traspasadas aquí a Juan 6. Y son es muy rico en significado, mientras que los sinópticos pues sí hablan de esta institución eucarística. Pareciera que San Juan en estos versículos que no escuchamos hace 8 días, habla de lo que significa la Eucaristía, y es allí lo que pues me gustaría un poco abordar. El discurso eucarístico, primero el pan se convierte en la carne, ¿sí? Este es el pan y ahora va a hablar de la carne, es su propia carne. Entonces, si recordamos esto de la carne, pudiera remitirnos un poco a la encarnación, eso es un poco. Porque realmente va a remitir a otro momento. La encarnación es, el verbo se hizo carne, toma nuestra carne, pero a lo que hace referencia este término de la carne en San Juan es precisamente a la muerte de Jesús. Dice, aquí anoté algunas cosas, si bien esta expresión pudiera hacer referencia a la encarnación, parece que al mismo tiempo entraña una referencia a la muerte de Jesús, tema asociado a la Eucaristía. Esto de que ahora es mi carne, este pan que van a comer ahora es mi carne, se refiere un poco más a la muerte de Jesús. Y recordamos que la Eucaristía pues tiene su sentido en la cruz. El otro elemento de la carne, además de la carne que aparece allí, el pan en carne, aparece la idea de el dar. Es Jesús el que se da. ¿Qué es esto? Ya en el discurso del pan de vida, pues es el Padre quien da el verdadero pan del cielo. Y el pan es el Hijo del Hombre. Pero aquí, esta expresión de dar habla más de una entrega ya voluntaria, entrega de la vida. Ya cuando va a dar su carne, habla de la entrega de la vida, y esa entrega de la vida es la muerte voluntaria. ¿Sí? La muerte voluntaria, la muerte que asume Jesús.
y eso también es eucarístico. La muerte hace posible entonces la participación eucarística de su carne. Si al inicio del Evangelio Jesús era presentado como el Cordero de Dios, ahí en el capítulo 1, ahora en el momento pascual se dice que Jesús da su carne para que el mundo viva. Esas son como unas analogías que hace el exégeta aquí de este texto. Bueno, entonces esos son dos términos. Va otro elemento. El término de la carne podría ser realmente un eco de las palabras pronunciadas por Jesús sobre el pan de la Eucaristía. Tomó pan, pronunció la acción de gracias y dijo, esto es mi cuerpo. Eso que encontramos en los sinópticos, pues vamos a también encontrar ese eco aquí, ¿sí? Este pan ahora es mi carne. Es mi carne. Entonces eso también hace referencia a la Eucaristía. Okay. Y también este elemento que también me parece muy importante, Jesús insiste en comer su carne y beber su sangre, con todo lo que significa esa realidad tan fuerte, ¿sí? Comer su carne y beber su sangre. Es decir, no va a andar con espiritualismos. San Juan no va a decir, esto va a representar, el pan va a representar mi cuerpo. No, es realmente el cuerpo, ¿sí? El cuerpo y la sangre lo que se está dando y lo que te va a alimentar. Entonces, esta realidad, este realismo con la que Juan expresa este elemento de la Eucaristía, comer mi carne, beber mi sangre, ¿sí? No es un espiritualismo, pero tampoco va a ser como el aspecto mágico de, bueno, comemos como si fueran comidas inmoladas a los ídolos que tenían ese rasgo a veces mágico. No, en San Juan no. En San Juan es esta presencia real de Jesús, este es mi cuerpo, esta es mi carne, pero esto solamente se va a dar con otro siguiente elemento que aparece en este discurso que no escuchamos el domingo anterior, que es precisamente el don de la fe, la fe. En la medida en que nos vayamos adhiriendo a Jesús, vamos a entender lo que significa esta comunión con Él, su cuerpo y su sangre que nos alimentan, y además el último elemento de este rasgo eucarístico, de estos elementos eucarísticos en este discurso es la parte como escatológica también. Si en la lectura de San Pablo, cuando habla de la Eucaristía y en Corintios, dice, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. La Eucaristía tiene este elemento, vamos a llamarle así, escatológico, del fin de los tiempos. Pues aquí en San Juan habla de, cuando comes mi carne, tienes ya vida eterna. Es decir, la escatología, esa experiencia, la tienes ahora también ya en el presente. Y también habla del futuro, que será resucitado en el último día. Resumiendo estos elementos eucarísticos, entonces encontramos que la Eucaristía es un banquete, el que come mi carne y bebe mi sangre, es comunión con los hermanos, es sacrificio, es decir, Jesús da su vida voluntariamente, Jesús ofrece su vida, es un memorial porque habla de este acontecimiento de la cruz y es la proclamación escatológica que dice, bueno, es la realización de esa vida eterna y ahora en Jesús, en comunión con nosotros. Estos son elementos de nuestra Eucaristía, que exigen pues esta adhesión a Jesús, ¿sí? La Eucaristía no es ni un momento mágico de solo comer la hostia, yo ya es lo que yo quiero y ya me cambia o ya me produce cosas mágicas en mí o rápidamente en mí. No, exige una relación íntima con Jesús para que podamos entender este misterio de la Eucaristía, todo este misterio eucarístico, la presencia de Jesús en su cuerpo y en su sangre. Entonces, con estos elementos que no vimos hace 8 días, que son elementos de la Eucaristía, pues podemos leer el texto y bueno, pues ya viene la exigencia de la fe de nosotros. Muy bien, Padre Jaime, muchas gracias, sí, porque eso nos permite ponernos en el contexto de la lectura que vamos a escuchar. No sé si Padre Miguel, Padre Victoriano, antes de leer el texto, quisieran, Padre Victoriano. Pensaba que preguntabas quién lee el texto. Entonces... bien, perfecto. Pues adelante. ¿Quieres leerlo? Adelante. ¿Quieres leerlo? Adelante. Ok. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo habrían de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro les respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Muchas gracias, Padre Victoriano. Padre Jaime. Bien, solamente doy algunos puntos. Esta sección ya son los versículos 60, me parece, 60 y siguientes. Curiosamente, los que estudian las Sagradas Escrituras más a fondo dicen que este discurso va inmediatamente después del discurso del pan de vida, que los versículos del 51 al 58, que es la carne y la sangre, fueron introducidos después, y que esta sección, estos versículos son introducidos, son realmente la continuación del discurso del pan de vida. Pues porque habla de la palabra, estas palabras que he dicho, esto de bajar del cielo, verdaderamente era lo que les resultaba escandaloso, que se dijera que ha bajado del cielo. Y bueno, Jesús remite y dice, pues, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Entonces habla de como escándalo, de que Jesús ha bajado del cielo. Ese era realmente el escándalo, pero ya después cuando se insertan estos versículos del 51 al 58, pues también ya resulta escandaloso esto que dice Jesús: mi carne y mi sangre, si comen y beben mi carne y mi sangre, tienen vida. Bien, ante esta experiencia cristiana de comunión con Jesús, realmente en el fondo de este texto está la comunión íntima con Jesús, poseer la vida porque estamos en comunión íntima con Jesús. Y eso es lo que nos ofrece Jesús en todo este capítulo 6, esta comunión íntima, que no es nada más con Él, sino con el Padre, ¿sí? Esta comunión íntima entre Dios y el Padre. Y eso es lo que finalmente pues se va a celebrar en la Eucaristía. Lo que se celebra en la Eucaristía es realmente esta comunión íntima con el Padre en Jesús, en el Espíritu. De hecho, aquí aparece ya el Espíritu es el que va a dar la vida. Y ya al final de este texto, pues sí, se nos pide este consentimiento de fe, ¿sí? Ya, el decir, Señor, ¿a quién iremos? No hay otro rumbo, no hay otra línea, solo tú tienes palabras de vida eterna, y entonces reafirmamos nuestra fe. Reafirma la fe Pedro, reafirma la fe junto con los discípulos, y prácticamente esto podríamos decir, o yo podría decir que el fin de la Eucaristía es también involucrar toda nuestra existencia. Involucrar toda nuestra existencia. La vivencia auténtica de la Eucaristía es haber involucrado toda nuestra existencia, pues nuestra fe en Jesús, involucrar todo lo que somos precisamente para dar respuesta. Por ahí yo vería estos elementos de San Juan, ya al final, nuestra adhesión a Jesús, que se reafirma. Okay. Muchas gracias. No sé, Padre Miguel, quisieras. Sí, yo me centro en dos aspectos para complementar lo que ya tan ampliamente explicaba
Jaime. La primera cosa es que me gusta mucho aclarar que el escándalo no es una horrorización, como nosotros lo entendemos en nuestro lenguaje popular. Nos escandaliza algo y nos horroriza, estamos desconcertados, ¿no? El escándalo en la Biblia funciona de otra forma. Se entiende como un tropiezo. Esto los hace tropezar. Deberíamos leer en nuestra mente, esto los hace tropezar, esto les impide el camino, y entonces, ¿qué sería cuando vieran al Hijo del Hombre pues subir a donde estaban antes? Esto no es muy difícil en este pasaje, pero cuando el Señor nos dice que quien no se tropieza con él no es digno del reino de los cielos, nos hace como, si no te escandalizas de Jesús, no puedes entrar al reino de los cielos. Es decir, la palabra escándalo significa tropiezo. Si tú no te tropiezas, si no cambias de ruta, si no cambias de ruta con Jesús, si sigues pensando igual, si sigues actuando igual, no entrarás al reino de los cielos. Esto me gusta mucho aclararlo, porque este pasaje podría ser como horrorizar. No, hay que entenderlo como tropiezo. Y la segunda cosa que me gustaría, y ya esto es más mío en el sentido de que es una experiencia personal. Pedro es cuestionado por Jesús. También, bueno, cuestiona a todos los discípulos. También ustedes se quieren ir. Es decir, la experiencia cristiana es muy fuerte, y nos dan ganas de huir siempre, siempre. Cuando nosotros nos encontramos con la frustración, con la decepción, cuando nos encontramos con que tenemos que perdonar 70 veces 7, cuando nos encontramos con que tenemos que darnos, inclusive a los que no nos aceptan, tenemos que amar a los que nos persiguen, orar por los que nos tratan mal, bendecir a los que nos maldicen. Es una serie de preceptos que a veces nos hacen tropezar, tropezar en el camino, y decimos, pues yo entré a la fe como una fe bonita, una fe bonita que da el amor a los hermanos y pues la fraternidad universal, y eso es como shalalalala. Pero cuando nosotros vamos tragándonos la palabra de Dios, así literalmente tragándonos, como dice el libro del Apocalipsis, esta palabra cuando baja a nuestro vientre, a nuestro interior, comienza a ser muy amarga. Entonces, por eso nos dan ganas de huir. No nos gusta que nos traten mal. No nos gusta estar como sobajados. No nos gusta tener malas actitudes de los demás. Entonces, quisiéramos irnos. Y Pedro le dice, y esto es lo que yo les digo, que me parece más personal, más personal mío. No sé si ustedes, pero cuando yo estoy en esta disyuntiva de dejar la fe por la exigencia de la palabra de Dios, por la frustración, por pues la situación que generalmente vivimos, ¿no? Como que no da resultado, no da resultado inmediatamente lo que hacemos, un resultado positivo. Yo oigo claramente la voz de Jesús que me dice, ¿también te quieres ir tú? Y yo respondo como Pedro, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Ya vengo de allá, ya vengo
de un mundo sin Dios, de un mundo sin Cristo. Ya vengo de una toma de decisiones equivocada. Ya sé a dónde me lleva no tener a Jesús en mi corazón, en mi mente, en mi bolsillo, en mi cuerpo, en mi sexualidad. Ya sé a dónde me lleva no tener a Jesús en mi familia, en mi sociedad, en el país. Ya sé a dónde me lleva no tener a Jesús. Entonces, yo respondo, Señor, no tengo a dónde ir. Como dice la canción, no, como dice la canción replicando las palabras del Evangelio, se notan como muy románticas, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? No, 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 no es eso. Es que ya el mundo nos decepcionó. Si no afrontamos la fe, si no afrontamos la obediencia a la palabra de Dios, cueste lo que cueste y hasta sus últimas consecuencias. Sus últimas consecuencias es la cruz. Las penúltimas consecuencias es la cruz. Las últimas que ya no veremos es la resurrección. Pero lo que vemos, las últimas consecuencias de lo que vemos es la cruz. Entonces, si no le entramos, no es que nos va a ir mejor. Si no le entramos, no nos va a ir mejor, nos va a ir peor. Por eso estamos aquí, porque ya venimos de allá. Las personas que me dicen, por eso deja la fe las personas, por eso la gente se aleja de la fe. No, los que se alejan de la fe no la han probado en absoluto. Por eso pueden estar sin fe. La fe nos trastorna toda nuestra vida, pero nos da una felicidad inmensa. Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, tú tienes la capacidad de rellenar mis espacios, de llenar mi mente, llenar mi corazón, llenar mi historia. Esto yo lo veo como muy consecuente de lo que Jaime nos decía, de qué es la Eucaristía, qué es la palabra de Dios, qué es la sabiduría que nos transmite, qué es comer el cuerpo y beber su sangre. Híjole, yo así lo veo. Muy bien, muchas gracias, Padre Miguel. Padre Victoriano. Padre Toño. ¿Quisieras Sí, brevemente, porque Miguel a veces tiene la virtud de decir de manera ordenada y bien lo que yo quisiera decir, ¿no? Entonces, solo agrego, porque mi experiencia, mi conciencia en la fe, creo, más bien, mi conciencia en la fe, nació justamente de la experiencia eucarística por un caprichito que yo hice. Entré a la adoración nocturna siendo muy pequeño. Yo tenía 9 años, acababa de cumplir 9 años, cuando, habiendo hecho ya mi primera comunión, porque era la condición que mi hermano me ponía para llevarme a la adoración nocturna, y entonces, pueden imaginar ese mocosete ahí, en el grupo de la adoración nocturna. Me hace entender, ahorita que escuchaba a Miguel, a propósito de, efectivamente uno experimenta la catástrofe, la desorganización y el dolor inútil del mundo, como diría San Juan, y la experiencia de comunión con Dios, ¿no? Yo creo en muchos sentidos, en todos los sentidos. Lo que me ha sostenido es justamente esta conciencia, que a veces es más clara, a veces es más ofuscada, de la relación con un Dios que se hace presente de manera constante y ahí, ¿no?
los desarrollos que a lo largo de mi camino son, me gusta decir 50 años, porque hace 50 años, ya casi 51, que entré a la adoración nocturna y que tengo esta experiencia de adoración, ¿no? Cuando entré con los religiosos, en la espiritualidad del fundador, el beato Giacomo Guzmán, tiene una centralidad eucarística que a mí me hacía comprender, sobre todo ya en el servicio a los pobres, de esta sacramentalidad eucarística del otro, ¿no? Que es un poco lo que también Miguel decía a propósito de que a veces no lo puedo entender, a veces puede ser maloliente, puede estar batido en su propio excremento, puede ser una imagen horrorosa de la decadencia humana, ¿no? Y yo decía, ¿cómo le hace Giacomo Guzmán, cuando estudiaba, cómo le hace Giacomo Guzmán a decir, me puedo postrar ante el hermano caído y descubrir ahí la presencia del Dios que se encarna también ahí, ¿no? Dios me dio la oportunidad ya después de experimentarlo grandemente, pues, en mi vida de servicio práctico a los pobres y de la relación con los demás, ¿no? Porque ese es otro punto, tú dices, porque a veces puede parecer como muy romántico decir, pues sí, el hermano caído y martirizado y que se presenta ahí como una piltrafa, pues lo puede servir y amar y lo que sea, ¿no? Pero ya en la relación con los demás, esta relación que te exige una mayor coherencia, una mayor constancia, una mayor claridad, pues solo me parece a mí cuando entiendes esto de que Miguel señalaba las penúltimas cosas, ¿no? de la cruz, porque en realidad esa es la cruz, ¿no? Esta posibilidad de trascender aún con la incomodidad, el fastidio o a veces el dolor que representa estar disponible para el otro. Entonces, me emociona este evangelio porque escuchándoles me conduce a toda mi historia donde la Eucaristía, y hoy, pues, imagínate, la Eucaristía ha sido pues la constante de mi relación con Dios. Gracias. Muy bien, Padre Victoriano, muchas gracias. Yo quisiera en mi comentario relacionar el texto de este evangelio con la segunda lectura que vamos a escuchar, que es de la carta de Pablo a los Efesios, porque en esta parte de la carta, que es el capítulo 5, habla de cómo deben amarse los esposos y de esa relación en donde con esta frase que hemos escuchado muchísimas veces, de por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Una, ¿no? No dos que se juntan, sino una, ¿no? Y esto implica una comunión de vida, ¿no? Y el mismo texto de esta parte de la carta de Pablo a los Efesios habla cómo deben amarse, y como en todo Jesús es muy exigente, ¿no? Porque dice, el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Nada más y nada menos, ¿no? Igual. Entonces, yo lo relaciono y quiero hablar de, así como a Jesús le dijeron, este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir esto? Pues hoy, quizás, también algunos de nosotros
pues también sentimos como muy fuerte, pues estas invitaciones que nos hace Jesús, no solamente a aceptar el misterio de la Eucaristía, sino de la vida de amor en común, ¿no? Donde implica un renuncio total de ti para una entrega total al otro. Y quizás hoy, en estos tiempos posmodernos, que dicen algunos que estamos viviendo, pues se vuelve más complicado el entenderlo y el poder vivirlo, ¿no? Entonces, yo quisiera tomar que estamos hablando precisamente de la Eucaristía y cómo realmente la vida de la iglesia, pues está alrededor de la Eucaristía, y la Eucaristía, pues es quien le da la vida y le da ese dinamismo que todos deberíamos de tener, ¿no? Y entonces es una invitación a todos los esposos que nos hacen favor de escucharnos, que si ellos no se acercan frecuentemente juntos a la Eucaristía, pues esa vida en común y de comunión que tienen que vivir, pues va a ser un poco más complicada, ¿no? Mientras juntos se acerquen a escuchar la palabra, a vivir la palabra, a tomar y comer el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía, pues indudablemente eso les va a dar muchas gracias para que esa vida de matrimonio, que no es nada fácil, absolutamente no lo es, ya algún día platicaremos de la vida de matrimonio, ¿no? Pues sería mucho más sencillo. Entonces, yo ahí quiero centrar mi comentario, ¿no? Y escuchen con mucha atención porque nos da la pista de cómo debe de ser la relación de los esposos. Me haces entender, Toño, algo que está a la base. Estas palabras duras, dice, de reacción a la gente, estas palabras duras, ¿quién las puede vivir? No es fácil digerir. No. Y yo creo que si vemos a la Eucaristía, como decía Jaime, como un acto mágico, que comulgando te salvas, así como haciendo una práctica devocional, le estás quitando toda su fuerza. La Eucaristía para nosotros es un proceso de eucaristización, ¿no? Nuestro, es un proceso de este proceso de dar la propia carne y dar la propia sangre en la cruz. Y esto es muy, pero muy pesado. Si fuera nada más como un prender la vela o un colgarle un listón a San Charbel, pues obviamente que esta fe nuestra sería una cosa pues muy vacía, muy tonta, y si creemos que a partir de estos actos devocionales o de piedad popular vamos a ganarnos el cielo, híjole, esto es terrible. Nos damos de frente contra una pared de las palabras de Jesús. La mejor ofensa que yo he tenido, una persona que me dijo: padre, no soporto sus misas, ya no quiero ir. Bueno, pues es la mejor ofensa que me han hecho, porque la verdad es que uno se enfrenta a la palabra de Dios y tomas una decisión. ¿Le entras o no le entras? También ustedes, si quieren ir, respóndanme. Y cuántas veces nos enfrentamos a la exigencia del amor, de este proceso de eucaristización, tendemos a huir. Decimos, no, yo me quedo más bien con mis misitas vacías de contenido, ¿no? Que
obviamente que no estoy diciendo que no valen, pero es una superficialización de todo lo más divino que Jesús nos entrega en su propio cuerpo y en su propia sangre. Y me encanta la experiencia de Victoriano, porque aquí él nos lleva mucho por delante. Yo apenas no llego a los 50 años, pero de vida cristiana, pero nos lleva muy adelante en esta vida cristiana. Gracias, Victoriano. Gracias, Toño. Muchas Gracias, gracias, Miquel. padre. No sé, padre Gracias. Jaime, un comentario final. Pues ahorita que comentaban esto de huir, qué es lo que me hace huir, qué es lo que me hace tropezar, sí me sonaba mucho. Además de lo denso que son los mandatos de Jesús, ¿no? El perdonar, el dar la vida. También lo que descubro en mí es lo que me hace huir o tropezar es esta invitación a tanta intimidad, como que puede dar mucho miedo, ¿no? A mí me llega a dar miedo y por eso es que puedo huir, así como diciendo, no, mi espacio, mis cosas. Hazte para allá. Sí, entonces, esta intimidad a la que invita a Jesús, yo creo que yo cada que celebro la Eucaristía voy recordando esto que me hace tropezar o esto que me hace huir, porque realmente uno descubrirse amado tal cual es, uno quiere a veces presentar su mejor cara, ¿no? Yo quiero presentar mi mejor cara y decir, por esto Dios me ama, porque ahí trato de echarle ganas. Pero ya viendo lo que soy y descubrir que Dios está ahí constantemente haciéndome ver o saber que soy amado, híjoles, esto pues sí me hace a veces huir, decir, no, espérate, todavía no, me falta, voy a hacer más posible de ser mejor cristiano, de ser mejor persona. Y la invitación de Jesús es otra, es, a ver, éntrale a esta vida nueva, esto es lo que te va a dar vida. Y por supuesto que de ahí se va a desprender toda una vida cristiana, pues ya lo que comentamos todos, pero sí, ahorita que estaba comentando eso el Padre Miguel, me resonaba mucho, ¿qué me hace a mí huir, no? ¿Qué me hace a mí a veces tener miedo, tropezarme en el seguimiento? Y en parte es este detalle de terror, lo tremendo que es el intimar, ¿no? Ya con Dios, entrar en la intimidad. Amar. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Padre Victoriano, un comentario. Sí, me suscita el mandato de Jesús que reportan los sinópticos y que nosotros decimos en la Eucaristía cada vez que celebramos la Eucaristía. El hagan esto en memoria mía, me parece que se refiere a eso que decía Miguel. Sí. La eucaristización, es decir, es como este cuerpo, esta carne, esta mi persona, que soy yo, cómo es capaz de fraccionarse para darse a los demás. De otra manera, y yo creo que esto lo que entraña el tropiezo, ¿no? La dificultad, la fatiga interna es cómo ponerme en esa lógica de fraccionarme y de distribuirme a los demás. Y entonces me resuena mucho eso de hagan esto. Si toma tu cuerpo y pártelo para los demás, derrama tu sangre para los demás. Y en la lógica cristiana, pues, esa es justamente la exigencia. Muy bien. Pues muchas gracias a los tres. Pues queridos hermanos, esta es nuestra propuesta de reflexión. Esto es compartir con ustedes la palabra. Esperamos que pues nos permitan entrar con ustedes a compartir esta reflexión y los invitamos que nuevamente el domingo, pues cuando escuchen las 3 lecturas, pues vuelvan a reflexionar profundamente en lo que significa para ustedes pues la palabra que Dios nos está dirigiendo en esta semana. Que tengan muy buen día, muy buena semana, muy buen domingo y pues nos veremos si Dios quiere la próxima semana.
Gracias, Padre Miguel, Padre Jaime, Padre Victoriano. Bye. Dios los bendiga.